Buenos días. Hoy, 50 días después de la resurrección, celebramos la fiesta de Pentecostés, ese momento en el cual el Espíritu Santo irrumpe en el cenáculo y se posa sobre cada uno de los discípulos. Pentecostés originalmente era una fiesta judía y se llamaba Shavuot, que literalmente significa los siete, el número 7 en plural. ¿Y por qué los siete? Pues 7 veces 7. Una semana tiene 7 días y 7 semanas son 49 días. De ahí la palabra de Shavuot y de ahí la palabra en griego Pentecostés, Penteconta, 50 en griego. Si nos remontamos a los orígenes más primitivos de la fiesta de Shavuot, Shavuot era al inicio una fiesta agrícola, que luego se transformó en religiosa en la época del Antiguo Testamento y finalmente Jesucristo la llevó a su pleno significado. En la agricultura, la fiesta se celebraba 7 semanas después de la recogida de los primeros frutos, como consta en el libro del Levítico y del Deuteronomio. Era como una acción de gracias por la cosecha recogida, por un proceso que había llegado a su plenitud, a su término. La cosecha es el término del proceso de la siembra. A nivel religioso, en época del Antiguo Testamento, el pueblo judío conmemora la entrega de la ley, o sea, los 10 mandamientos, a Moisés en el monte Sinaí. Con ese acto, Dios llevaba a término, a cumplimiento, la alianza con su pueblo. Y signo de esta alianza culminada eran las tablas de la ley con los 10 mandamientos. Y desde el punto de vista del Nuevo Testamento, con el Pentecostés cristiano, Dios lleva a término, cumple el propósito de la encarnación y de la redención, que es la santificación del hombre. Dios nos hace partícipes de su vida divina, de su vida eterna, a través de su Espíritu. Y ahora sí cobra significado pleno aquello que Jesús había dicho en su vida pública. He venido a arrojar un fuego sobre la tierra, el fuego del Espíritu Santo, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. La presencia del Espíritu Santo, que es el amor de Dios en el alma, se percibe por sus frutos: amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad, humildad y dominio propio. Pero además, el Espíritu Santo, cuando entra en el alma, lo hace también para darnos las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad, y sus 7 dones, los cuales describiremos a continuación. ¿Qué es exactamente un don del Espíritu Santo? ¿Es algo diverso a una virtud teologal? Sí, es diferente. Cuando tú posees una virtud, puedes utilizarla a tu voluntad, cuando tú quieras. Por ejemplo, una cantante virtuosa tiene la capacidad de cantar maravillosamente y lo hace siempre que ella así lo decida. Una persona que tiene la virtud de la generosidad puede hacer un acto generoso cuando la persona quiera. Si tienes la virtud de la caridad, tú decides libremente cuándo ponerla en práctica. La capacidad para usar una virtud está en nuestras manos y requiere nuestro trabajo. Sin embargo, con los dones del Espíritu Santo no es así. Por los dones del Espíritu Santo somos movidos por el Espíritu Santo mismo. Es Él quien decide cuándo ponerlos en práctica. Podemos decir que a través de sus dones, Dios nos mueve directamente de un modo superior a las virtudes, por una razón superior que podemos intuir pero no podemos entender totalmente. Para usar una comparación, los dones del Espíritu Santo serían como las 7 velas de un barco. Las velas no son lo mismo que el viento, que es lo que hace que un barco se mueva. Izar las velas no garantiza que el viento sople, pero prepara el barco para avanzar apenas el viento sople. Lo mismo sucede con los dones del Espíritu Santo. Basándose en el capítulo 11 del profeta Isaías, la tradición identifica 7 dones. A través de estos 7 dones que Dios da a todo cristiano bautizado en estado de gracia, estamos preparados para ser movidos según el impulso del Espíritu Santo cuando llegue a nuestra alma ese viento divino. ¿Cuáles son los 7 dones
y específicamente de qué tratan. Primero, el don de la sabiduría. El don de la sabiduría no es tener una respuesta para cada cosa, ni ser una persona muy culta, sino que es darse cuenta de la importancia de amar a Dios por encima de todas las cosas. Es amar a Dios con toda el alma, ponerlo en el primer lugar de nuestra vida. La sabiduría, así, nos hace disfrutar las cosas de Dios, la oración, la lectura espiritual, la participación en los sacramentos y en la liturgia. Y así, casi instintivamente, vemos todo según el corazón de Dios, que es bueno, lleno de misericordia y justo. El don de sabiduría nos hace descubrir cuán bueno y grande es el Señor. Es tan grande y bondadoso que lo pongo en el primer lugar de mi vida. Luego tenemos el don de la inteligencia o entendimiento. Inteligencia viene etimológicamente del latín, intus legere, leer dentro, y es la capacidad de ir más allá del aspecto externo de la realidad. Es una luz especial para profundizar los misterios de la fe, desentrañarlos, interpretarlos y aplicarlos a la propia vida. Un ejemplo muy concreto del don de inteligencia puesto en acción lo vemos en el momento en el que Jesús, a sus 12 años, enseñaba el sentido de las Escrituras a los doctores de la ley, y todos quedaban admirados. Tenemos luego el don de consejo, que es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar, y todo a la luz del fin último del hombre, que es llegar al cielo. Juan Pablo II decía en 1991, no faltan nunca problemas que a veces parecen insolubles, pero el Espíritu Santo socorre en las dificultades e ilumina. Puede decirse que posee una inventiva infinita propia de la mente divina, que provee a desatar los nudos de los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetrables. El don de consejo, pues, nos ayuda a discernir qué es lo que hay que hacer en un momento determinado con miras al destino último del ser humano, que es el llegar al cielo. Luego tenemos el don de la ciencia. Por este don, el Espíritu Santo nos lleva a captar, a través de la creación, la grandeza y el amor del Dios creador. Nos permite entender cómo la mano de Dios está detrás de todo lo creado. Nos hace apreciar correctamente las cosas de forma que podamos encontrar en ellas las huellas de Dios y del amor de Dios. Vemos esta ciencia espiritual, por ejemplo, en las parábolas de Jesucristo, al encontrar un sentido escondido en todas las realidades creadas: el agua, el pan, el vino, una piedra, los campos de labranza, el cielo, el sol, la vida, la higuera, la semilla, la tempestad. Gracias al don de la ciencia, cuando el alma se sienta llena de paz delante de un paisaje majestuoso, no confunde la obra con el creador de dicha obra. El don de ciencia viene en nuestra ayuda para que el orante, al final, contemple no a las criaturas, sino a su origen y Señor. El don de piedad. Por este don experimentamos de una manera muy profunda el hecho de ser hijos muy amados de Dios. Además, al fomentar la consideración de Dios como Padre amoroso, genera un sentimiento de fraternidad con toda la humanidad. Y así vemos al prójimo, al conocido y al desconocido, como un hermano, no como un rival o un enemigo, aunque tenga ideas políticas o religiosas diferentes. El don de fortaleza. Este don nos vuelve valientes para enfrentar las dificultades del día a día de la vida cristiana con una fuerza que va más allá de nuestras capacidades humanas. Y finalmente el don de temor de Dios. El espíritu de temor de Dios nos invita a abandonarnos con confianza en las manos de Dios que nos ama. El temor de Dios es la sana y santa preocupación por no tener a Dios en nuestras vidas y apartarnos de Él. Es la conciencia de que necesitamos a Dios, de que necesitamos su amparo y su gracia.
Asimismo, nos hace experimentar de una manera muy especial la infinita santidad de Dios, que a la vez nos hace ver nuestra propia fragilidad y pequeñez. El don de temor de Dios nos ubica en la realidad de quiénes somos cuando tenemos el ego demasiado inflamado. Pidamos al Espíritu Santo en esta fiesta de Pentecostés que se haga presente en nuestra alma y actúe en nosotros alguno de estos dones, el que más necesitemos, que sea ese viento que infla las velas de nuestra alma. Que Dios te bendiga.